que está a cargo el profesor Ángel Enrique Romero, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. El profesor Romero es licenciado en Física y magíster en Docencia de la Física de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y es PhD en Epistemología e Historia de las Ciencias y las Técnicas de la Universidad de París 7, en Francia. Actualmente es el coordinador del Grupo de Investigación de Estudios Culturales sobre las Ciencias y su enseñanza y es coordinador del Programa de Maestría en Educación de Ciencias Naturales. Buenos días, muchas gracias por su asistencia, participación. La charla es un trabajo un poco más modesto, digamos, que los trabajos que el profesor nos ha presentado, pero con un sentimiento y un sentido equivalente, digamos, unos aspectos que hemos reflexionado en el grupo de investigación y a través del cual hemos empezado un trabajo a nivel de algunas veces de pregrado, otras a nivel de maestría, con algunas tesis de trabajo, y hace parte de los desarrollos de un proyecto de investigación que estamos realizando actualmente, financiado por el CODI, titulado La experimentación y los procesos de formación de profesores de ciencias. El plan que tengo previsto para la presentación lo voy a dividir en tres partes. Unas reflexiones sobre estos aspectos de la inclusión de las reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias en la formación de profesores, y el profesor Quintanilla se ha referido a algún aspecto a eso, un movimiento que ha empezado a tener ya unas 3 décadas y de alguna forma ha empezado a ser importante en nuestros contextos. Como segundo aspecto me voy a referir un poco más a la temática objeto de análisis, que es el problema de la experimentación en este contexto de formación de profesores, algunos aportes de reflexiones acerca de la naturaleza de las ciencias, y finalizaré con alguna propuesta que está en proceso de construcción de una forma de trabajo con grupos de profesores de ciencias que están a nivel de formación continuada, a nivel de posgrado, a través de algunos ejemplos o un ejemplo en particular de un caso de un uso de la historia y epistemología de las ciencias en estos procesos de formación con algo que hemos llamado los análisis histórico-críticos de textos de primera fuente originales. Como primer aspecto, pues es necesario resaltar que en los contextos actuales donde nos desempeñamos como formación de profesores no son los mismos que los contextos de hace una década, 2 décadas. De todas maneras, el mundo actual exige algunas reorganizaciones de los programas de formación de profesores precisamente para que atiendan a esos retos y a esas necesidades del momento. Hay un permanente reclamo de que precisamente esa reorientación de los programas de formación de profesores tiene que dirigirse hacia maneras que permitan interpretar las nuevas dinámicas de la ciencia a los profesores de ciencias. Usualmente se han identificado muchas brechas, digamos así, que los requerimientos actuales de la forma como se relaciona la ciencia con la sociedad, de alguna forma no está siendo adecuadamente incorporada en las reflexiones de los profesores y obviamente en la enseñanza. Se reclama también un papel más activo del maestro de ciencias, en particular con la toma de decisiones, asumir posturas críticas frente a sus procesos de formación, pero también a sus procesos de enseñanza, en lo que en particular se asume en los procesos de formación de profesores, qué es lo que significa asumirse el profesor como sujeto político y sujeto de saber. Político en el sentido de toma de decisiones conscientes, informadas, con intencionalidades, ¿cierto? Atendiendo a los contextos particulares, a los grupos sociales en los cuales se desarrolla, pero también sujeto de saber en el sentido de que la ciencia como tal es una disciplina históricamente constituida y de alguna forma tiene que tener una posición crítica respecto a ese saber.
En este marco, digamos, de reflexiones, de alguna manera surge una pregunta. En particular, toda la presentación, si bien se enmarca en una reflexión sobre formación de profesores de ciencias, va a ser particular énfasis en la relación entre saber y enseñanza. De alguna forma es una de las temáticas que, si bien no es la única reflexión que se hace a propósito de la formación de profesores, es, a nuestro modo de ver, una relación que ha estado un poco marginada en las reflexiones con formación de profesores. ¿Qué implica reflexionar sobre el saber y la enseñanza? Primero habría que percatarse de que esta relación saber y enseñanza es una relación complementaria. No se puede hacer una reflexión sobre la enseñanza si paralelamente no se hace una reflexión sobre el saber y viceversa. En particular, atendiendo al modo como se comprende y asume la ciencia, se establecen modos particulares e intencionalidades de enseñarla. Inversamente, es a través de la enseñanza donde se explicitan formas particulares de asumir la ciencia. Por eso la relación entre saber científico, en este caso, y enseñanza es tan estrecha. Pero, digamos, la relación no se queda solamente ahí, y ese es uno de los aspectos que nos parece interesantes. Es a través también de la enseñanza que es posible modificar concepciones de ciencia. Entonces, de alguna manera, y obviamente propiciar cambios en la manera de significarla. Entonces, las relaciones entre saber disciplinar, en nuestro caso las ciencias naturales, y la enseñanza, es percatarse que es una relación muy cercana, muy estrecha, pero ambas son formas y procesos que de alguna forma se dan socialmente. Una manera de asumirla significa tener implicaciones en la otra. En este marco, digamos, de reflexiones, ha surgido una caracterización ya desde hace varios años, casi más de una década, donde empiezan a caracterizar al menos dos formas de ver, que uno podría decir son los polos de una relación, en donde cuando se asume la ciencia como un conjunto de resultados, probablemente como los resultados de un proceso, ¿qué implicaciones tiene para la enseñanza respecto a si se asume la ciencia como un proceso o una actividad en sí misma? Hay varias caracterizaciones que de alguna forma hacen énfasis en que la primera perspectiva, cuando se asume la ciencia como un resultado, usualmente algunos autores la llaman la retórica de las conclusiones, simplemente lo que se hace es un énfasis en la enseñanza de los resultados sin prestar atención a las formas a través de las cuales estos se generaron. Contrariamente, si se empiezan a asumir una perspectiva no tanto de los resultados, sino de los procesos a través de los cuales ellos se obtuvieran, el énfasis de la enseñanza será en la construcción de significados y sentidos para el conocimiento científico, ambos, conocimiento científico y enseñanza, como dimensión cultural. Obviamente, esta clase de trabajos, que de alguna forma viene haciendo y desarrollando el grupo, se instalan en la segunda perspectiva, asumir la ciencia en su relación con el saber desde una mirada de actividad, no solamente de actividad científica, sino el proceso de enseñanza también es una actividad socialmente constituida. En este marco, digamos, de referencia, usualmente en la comunidad académica se ha empezado a identificar un término que es el término naturaleza de las ciencias. Usualmente el término naturaleza de las ciencias ha surgido como aquellas reflexiones que, digámoslo así, son aspectos debidos a las reflexiones de gran número de disciplinas, la historia de las ciencias, filosofía de las ciencias, sociología de las ciencias, pero también las disciplinas científicas, los aportes de las maneras de significar y de proceder en las disciplinas científicas, y obviamente la didáctica de las ciencias como campo autónomo.
el término naturaleza de la ciencia se instala como una reflexión que comparte y rescata elementos de todas estas disciplinas. En términos generales, esta idea de naturaleza de las ciencias trata de abordar cuestiones como qué es la ciencia, cómo se diferencia de otras actividades humanas, cómo se construye o valida el conocimiento que difunde y que produce, cuáles son los valores implicados en la actividad, cuáles son las relaciones entre el sistema científico y la sociedad. De alguna manera, no hay una sola manera de significar esta idea de naturaleza de las ciencias. Hay perspectivas que abordan algunos aspectos, algunas veces un poco más internos, más ligados al desarrollo de las disciplinas científicas, otras veces más ligados a aspectos de su relación con la sociedad. No obstante, esta, digamos así, indiferenciación del término naturaleza de las ciencias es también adecuada porque no, digámoslo así, no se encaminan en una sola dirección, sino es una diversidad, un poco maneras diferentes de abordar el problema de la naturaleza de las ciencias. Se resaltan aspectos importantes y los beneficios que tiene la inclusión de estas reflexiones en la formación de profesores. El profe Mario ya identificaba varios de ellos, los mencionaba, solamente aquí se mencionan algunos. Necesaria para apreciar el valor de la ciencia como dimensión cultural, se constituye en una producción intelectual valiosa que debería formar parte de la cultura integral de los ciudadanos, en el sentido de que es un requisito para la toma de decisiones bien informadas respecto a ciertos asuntos de interés social, pero también como una forma de generar ideas, materiales, recursos, enfoques, textos para diseñar y mejorar los currículos de ciencias a cualquier nivel de formación, la básica, media, universitaria, formación de profesores. Entonces, de alguna manera, los beneficios se notan muy importantes y esto ya se viene diciendo desde hace bastante tiempo. De hecho, ya hay instituciones, congresos propios de la temática, que es el que el profesor Mario nos comentaba. En este noviembre va a realizarse el Congreso Latinoamericano de Relación entre Historia, Filosofía de las Ciencias y Formación de Profesores, en particular Enseñanza de las Ciencias. Son las temáticas de una forma que empiezan a verse como tendencias y grupos investigando perspectivas, etcétera, etcétera. Obviamente, no obstante, se identifican algunas dificultades. En particular, quiero referirme a tres de ellas. Una, como digámoslo así, la misma polémica del significado de naturaleza de las ciencias como un conocimiento, un contenido multidisciplinar, dialéctico, complejo, cambiante, que de alguna forma también se asume como problema en la medida en que no hay un consenso, digamos, relativamente claro de qué perspectiva de naturaleza de las ciencias, en qué sentido de naturaleza de las ciencias, qué contenidos de naturaleza de las ciencias son los más adecuados para la formación de profesores. No obstante, ser una problemática también es un beneficio en la medida en que no hay una única manera de asumirlo, hay una variedad de posibilidades. Otro de las dificultades es la carencia de la formación de profesorado de ciencias en afrontar esta innovación, dado que usualmente los conocimientos sobre naturaleza de las ciencias no hacen parte de los programas de formación inicial de profesores. Apenas en algunos programas de formación vienen desde hace algunos años comenzando a incluir como objeto de reflexión en el currículo de formación de profesores de ciencias estas reflexiones, probablemente de manera muy variada, usualmente a través de cursos de historia, filosofía, epistemología de las ciencias, pero como veremos adelante no es la única manera de incluir estas reflexiones. Y obviamente una objeción, una dificultad muy sentida por los maestros de aula, y es la falta de material didáctico adecuado para hacer esta inclusión en contextos educativos concretos, ¿cierto? A nivel de clases a cualquier nivel, básico, medio o universitario. Estas dificultades, obviamente, la idea es, en la medida en que se organiza la perspectiva, se hacen propuestas de innovación, también de investigación, pero principalmente se llegan propuestas de aula
pues se irán empezando a subsanar. Teniendo en cuenta estas dificultades, obviamente la pregunta que nos hemos hecho en el grupo, digamos, el equipo de trabajo que viene reflexionando sobre esos aspectos es: ¿qué perspectiva de la naturaleza de las ciencias es la adecuada para privilegiar en la formación de profesores de ciencias? Y somos conscientes de que no es posible cualquier manera de asumir la naturaleza de las ciencias en la formación de profesores. Se debe tener un criterio importante, reflexionado sobre cuáles son las perspectivas más adecuadas si se quiere una formación de una cultura de profesores de ciencias que reflexione sobre sus propios procesos educativos y su propio saber. ¿Cuáles son las maneras más pertinentes de abordar estas reflexiones en la formación de profesores? Entonces, hoy día, yo creo que como va en la base de la discusión, no se objeta, se asume la importancia de estas reflexiones en la formación de profesores. Desde un tiempo para acá hay que reflexionar es de qué manera hacerlo y cómo se puede implementar en contextos de aula real estas implementaciones. Ha surgido, digamos, en los intentos de resolver estas dificultades, en principios generales, dos enfoques, uno llamado el enfoque implícito y el otro el explícito reflexivo o explícito. La intención del enfoque implícito es conseguir una comprensión sobre esos aspectos de naturaleza de las ciencias mediante una enseñanza basada en la habilidad de ciertos procesos propios de las ciencias. Particularmente aquellos procesos que se han identificado como hacer ciencias en el aula, es una manera de empezar a hacer esas reflexiones sobre aspectos de naturaleza de las ciencias. Esta es la mirada un poco más clásica y todos los trabajos que de los años 70, 80 tenían esta perspectiva, ¿cierto? Asumir reflexiones sobre naturaleza de las ciencias, sobre la dinámica científica, los problemas que se abordan de las diferentes miradas, métodos, formas de significar la ciencia, pero a través de contextos y contextos de enseñanza de los contenidos disciplinares. Hay otro enfoque que ha surgido más en los últimos tiempos, que es el explícito, y la idea es que se puede mejorar o conseguir una mejor comprensión de aspectos de naturaleza de las ciencias mediante una enseñanza directa e intencionada de aspectos relacionados con la enseñanza de las ciencias. Es en ese sentido que hay una inclusión de cursos de historia y epistemología de las ciencias en los programas de formación de profesores, con la intención de hacer reflexiones explícitas sobre la dinámica científica y temas relacionados con la naturaleza de las ciencias, tomados o utilizando elementos de la historia de la ciencia, la filosofía, la sociología de la ciencia. Esos son los grandes enfoques. Tomar una posición respecto a uno y otro puede ser complejo, porque de todas maneras no se trata, por ejemplo, en el segundo enfoque, de cambiar los cursos de historia y filosofía de las ciencias, cambiar los cursos de ciencias por cursos de historia y filosofía de las ciencias. No obstante, también respecto al primer enfoque, muchas veces la enseñanza de temáticas disciplinares en los cursos de ciencias que debe recibir un profesor de ciencias se queda corto en la reflexión sobre aspectos importantes de naturaleza de las ciencias. Entonces, cada uno de los enfoques tiene sus seguidores y detractores. De alguna forma, la propuesta que se quiere presentar o que se está en proceso de implementación y de construcción, trata de hacer un enfoque mixto de estas dos perspectivas. Entonces, es posible reflexionar sobre aspectos propios de la dinámica científica, a la vez enseñando temáticas o abordando temáticas disciplinares concretas, pero simultáneamente abordando problemas y reflexiones sobre naturaleza de las ciencias. Entonces, en ese sentido, esa idea de reflexionar sobre el saber y simultáneamente sobre las intencionalidades de ese saber en cuanto a la enseñanza no se separan. Una cosa no es reflexionar sobre aspectos de cómo procede la ciencia
pero es necesario hacerlos a través de contenidos disciplinares concretos. Entonces la propuesta básicamente es mezclar adecuadamente, intencionadamente, los dos enfoques para una adecuada reflexión, digamos, en cuanto a la formación del profesor de ciencias. Ya lo comentaba, con esta inclusión de reflexiones de naturaleza de las ciencias en formación de profesores, no se pretende cambiar los cursos de ciencias por cursos de temáticas de naturaleza de las ciencias, ¿cierto? Historia, filosofía de las ciencias. La idea tampoco es llevar al aula reflexiones propias de estas disciplinas, ¿cierto? La idea es formar al profesor con una mirada crítica y reflexiva de temas de naturaleza de las ciencias para que él tenga elementos de toma de decisiones según su contexto de la manera que sea más adecuada para las temáticas que tiene o que necesita, digamos, o que debe enseñar, que tiene intención de enseñar, pero también con la relación con el contexto. Es necesario entonces asumir una perspectiva que permita visibilizar la pluralidad y el cambio constante de preguntas, explicaciones, procedimientos, pero al tiempo que posibilite evidenciar el carácter inacabado del conocimiento. Entonces la propuesta, en síntesis, es una propuesta de formación de profesores que incluya sus aspectos con la intención de promover una visión crítica y transformadora del profesor en la medida en que permite aproximarse a la historicidad del conocimiento científico, pero asumiendo que él mismo o su conocimiento también hace parte de esa historia. Entonces, asumirse como productor de conocimiento, como generador de actividades, es asumirse que el profesor también puede generar conocimiento en ese sentido y obviamente un conocimiento que puede empezar a interactuar con su contexto social de una manera crítica y reflexiva y también de una manera crítica y reflexiva de relacionarse con la ciencia. En este marco de consideraciones, percibimos que la problemática de la experimentación es una problemática particularmente interesante porque condensa muchas de estas reflexiones. La experimentación se constituye, lo consideramos nosotros, en un ejemplo o en un caso paradigmático que, a través de la cual se puede abordar no solamente los contenidos científicos a enseñar a diferentes niveles, sino las reflexiones sobre naturaleza de las ciencias. En la medida en que la temática y a su vez la intención de abordarla es una propuesta mixta, donde se reflexionan temáticas concretas de contenidos disciplinares, pero desde un enfoque en donde se reflexiona sobre aspectos de la dinámica científica que hemos denominado naturaleza de las ciencias. Obviamente la experimentación o esta problemática está en una estrecha relación con los procesos de construcción de conocimiento científico. Todas las disciplinas científicas, física, química, biología, se asumen, y es parte de su historia de constitución, como disciplinas experimentales o que tienen un nexo importante con la experimentación. Pero a su vez la manera de significar la experimentación devela un modo particular de asumir la ciencia y la enseñanza. Si el profesor asume una particular manera de significar la experimentación, haciendo énfasis en una perspectiva o en otra, que vamos a caracterizar cuáles son las más usuales, una perspectiva donde resalta, por ejemplo, la experimentación como un mecanismo de confrontación de ideas teóricas. Esa manera de asumir la experimentación es tributaria o está relacionada con una manera particular de asumir la ciencia y, correspondientemente, como lo hablaba antes, una manera de enseñarla. Entonces, la temática de experimentación es muy interesante en ese sentido porque devela esos nexos de una manera un poco más natural. Obviamente, también las implicaciones que tienen es un problema en el sentido de que las implicaciones que tienen en la enseñanza, estas visiones, si bien se asume que las ciencias son usualmente experimentales y que usualmente los profesores reclaman que para una mejor enseñanza de las ciencias
el componente experimental debe estar presente, las implicaciones que tiene una cierta mirada sobre la experimentación apenas comienzan a ser objeto de análisis y reflexión en nuestros propios programas de formación de profesores. Entonces, por diferentes motivos, la experimentación es un caso muy interesante a ser analizada desde esta mirada de reflexiones sobre el saber disciplinar, digámoslo así, complementadas o dinamizadas a través de unas reflexiones sobre naturaleza de las ciencias. Algunos trabajos que han empezado a hacer estas reflexiones de la experimentación empiezan a caracterizar algunos, digámoslo así, aspectos que empiezan a identificarse como, a la vez como base a través de la cual se pueden hacer trabajos, pero también como ciertas dificultades. Primero, obviamente, siempre se ha dicho desde hace años el papel en los currículos de ciencias, usualmente, el papel que juega la experimentación en las comunidades científicas se confunde con el papel que puede jugar la experimentación en los contextos de enseñanza en las aulas. Y en principio no es el mismo y no necesariamente debería asumirse como tal. Es decir, no hay un traslado directo entre los contextos de producción científica, en particular para esos temas de experimentación, y los contextos de aula. No obstante, hay una identificación usual y eso es parte de la reflexión. Igualmente, trabajos ligados a las formas como los profesores significan el problema de la experimentación, usualmente son maneras de significar que devienen de los mismos procesos de formación que tuvieron los profesores. Es decir, procesos signados por una imagen positivista de las ciencias, en el sentido en que hay una clara separación entre la distinción o una distinción entre la dimensión teórica, la dimensión experimental, y obviamente la idea de que el experimento como elemento o fuente primordial de conocimiento, en el sentido de que es a través de él o cuando se valida o contrastan teorías. Esa es la mirada clásica de la perspectiva experimental que por varios trabajos, digámoslo así, de concepciones de los profesores de ciencia se ponen en evidencia, y creo yo nuestros propios programas de formación no son muy distantes que esos. Es un trabajo de algunas indagaciones en los programas de licenciatura en matemáticas y física de nuestra facultad y licenciatura en la educación básica con énfasis en ciencias naturales, y no dista mucho de estas reflexiones las concepciones que tienen los profesores o la manera como ellos asumen, usan las actividades didácticas con procesos de formación de profesores. Adicionalmente, la actividad experimental en el aula se asume, básicamente las propuestas se mueven entre dos polos: una en donde se asume simplemente como un recurso didáctico, ¿cierto?, que motiva a los estudiantes, les presenta actividades que pueden ser ingeniosas, pero de alguna forma actividades que son externas y usualmente contingentes a la construcción del conocimiento científico mismo, ¿cierto? Apenas una motivación para ellos. La motivación es fundamental, es importante, pero cuando se asume de una manera un poco independiente de los procesos de construcción del conocimiento del estudiante, pues llegan hasta un cierto límite. O el otro extremo, unos protocolos altamente estandarizados, ¿cierto? Aquellos procesos en donde la práctica experimental es toma de datos, análisis estadístico de las mediciones, teorías de errores, etcétera, etcétera, que obviamente lo que hacen es resaltar toda la característica positivista de la ciencia en cuanto a la experimentación como comprobación o refutación de teorías. Estos son los extremos en donde usualmente se mueven las actividades experimentales en las aulas de clase a los diferentes niveles, incluso en nuestros niveles de formación de profesores. Obviamente, entonces, con la intención de superar estas dificultades, en particular esta manera, digámoslo así, tan clásica de significar la ciencia a través de la experimentación, en el sentido de la separación entre teoría y experimento, en donde o se hace énfasis en los procesos inductivos, el experimento como fuente primordial de conocimiento, o en los procesos deductivos,
experimento como constatación de ideas, de conceptos. La idea es de qué manera asumir la relación teoría-experimentación que permita adelantar reflexiones acerca de la naturaleza de las ciencias, cómo contribuir a disminuir esta sobrevaloración de este carácter instrumental de la experimentación en los contextos escolares, en las aulas. Y de alguna manera estas reflexiones se instalan en que es posible hacer esta disminución o esta manera, como así, un poco más adecuada, con una cierta intencionalidad, desde una perspectiva que incorpore reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias desde un enfoque más sociocultural de la construcción del conocimiento científico y de su enseñanza. En ese sentido, el uso de lo que hemos denominado análisis histórico-críticos y procesos de recontextualización de prácticas y saberes con una intencionalidad pedagógica es una posible manera que ha sido interesante, diseñada algunas actividades de aula e implementada con interesantes resultados. Algunos de los aspectos, digámoslo así, apenas los voy a mencionar, tal vez me voy a referir a dos de ellos con un cierto detalle, que posibilitarían una fundamentación, digámoslo así, teórica para propuestas de aula que incorporen esta reflexión, son los siguientes. Todos ellos han sido, digámoslo así, inspirados en reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias, pero ciertas tendencias, autores con esta característica de una mirada más de tipo sociocultural. En carácter sociohistórico del conocimiento científico, es decir, una mirada en donde la actividad científica tiene un proceso de constitución, tanto histórico como dependiendo de los contextos sociales. El carácter discursivo del conocimiento científico, el asunto del papel del discurso, las formas de comunicarlo, las maneras que se utiliza para representarlo son fundamentales y cada vez que hablamos de teorías científicas estamos hablando eminentemente de un nivel discursivo en donde el papel del lenguaje es fundamental y el profesor Mario nos lo resaltaba. El carácter fabricado de los hechos de instrumentos científicos, ¿cierto? Resalto el carácter fabricado, constructivo, lo que denominamos hoy día hechos, conceptos científicos, instrumentos, en algún momento fueron apenas una idea, y posiblemente una conjetura, tienen un proceso de construcción, y obviamente la dialéctica entre la relación teoría-experimentación, ¿cierto? ¿Qué fue primero, la teoría, la práctica? ¿Es posible una experimentación sin reflexiones conceptuales? ¿Es posible unas teorizaciones sin ninguna relación con la experimentación? Entonces, más que proponer por las clásicas perspectivas de las ciencias, inductiva o deductiva, se propone por una dialéctica en donde lo que uno llama experimentación y teorización comience a dialogar de una forma más cercana. En particular, quiero referirme a dos de ellos sin tanto, digamos, énfasis, sin tanta profundidad, pero como para dar una idea de la clase de reflexiones que posiblemente se pueda hacer un profesor de ciencias con la intención no tanto de que le resuelva qué clase de ciencia y cómo enseñar, sino que dé elementos, digamos, adecuados para que él mismo tome sus decisiones de qué es lo que debe enseñar y cómo hacerlo. En particular, son aportes de reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias, uno más de reflexiones sobre la historia y epistemología de las ciencias y otro más de las reflexiones sobre la sociología del conocimiento científico y lo que se ha denominado filosofía de las prácticas experimentales. La primera, la idea de la perspectiva fenomenológica del mundo físico. La segunda, la idea del carácter fabricado de los hechos e instrumentos científicos. Ambos temas muy relacionados con la manera o con la problemática elegida, obviamente la experimentación. En el primer caso, la perspectiva fenomenológica del mundo físico, obviamente ya lo he venido resaltando, la idea es que la dinámica científica se ha constituido no por una separación entre la experimentación y la teoría. Se puede hacer una propuesta
dialéctica en donde el mundo del pensamiento, lo que corresponde a la teoría, y el mundo de la realidad, de los contextos particulares, haya o tenga una relación dialéctica, que empiecen a dialogar esas dos dimensiones. En palabras de algunos filósofos y epistemólogos, la actividad científica puede ser más adecuadamente considerada como una filosofía técnica, es decir, un híbrido entre reflexión filosófica conceptual, pero a la vez experimentación. Por su parte, el carácter fabricado de los hechos es una mirada, o deviene una mirada de la sociología de las ciencias, a mi modo de ver muy interesante, en el sentido de que el conocimiento científico se ha asumido es de carácter sociocultural. Pero lo interesante es que no solamente el conocimiento científico es de carácter sociocultural, sino lo que entendemos por naturaleza también es de carácter sociocultural. Lo que llamamos realidad natural, que usualmente hay unas maneras de significar la ciencia como separada de los aspectos sociales, ella también es una manera, es histórica y culturalmente constituida. En ese sentido, algunos autores resaltan que lo natural y lo social no hay una clara distinción, ¿cierto? Es necesario asumir que lo social es de la misma clase que uno asume lo natural. Esa separación entre ciencias sociales y ciencias naturales aquí no tienen razón de ser, ¿cierto? La naturaleza, la manera como se concibe la naturaleza es un discurso histórica y socialmente constituido de la misma manera como se constituyen los discursos sociales. Por lo tanto, lo que llamamos natural, la naturaleza, debe analizarse de la misma manera que se analiza lo social y en auténtica simetría. La perspectiva sociológica y el programa fuerte en sociología de las ciencias es como una de las características importantes que lo asumen. En particular, pasar más rápidamente por este aspecto, la perspectiva fenomenológica del mundo, la primera de los aspectos que comenté es una mirada característica de aquellos personajes que asumieron o que trataron de proponer aspectos concretos de construcción de conocimiento. En particular, son maneras de asumir la construcción del conocimiento usualmente características del siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX. Preguntas como estas eran propias de esa época. ¿Qué relación existe entre la experiencia sensible y las llamadas formalizaciones? ¿Es posible hablar de los fenómenos, ya sean físicos, de las ciencias, químicos, biológicos, por fuera de las teorías sobre las cuales ellos se conciben? Entonces, la relación, de alguna manera, entre teoría y experimentación estaba a la orden del día en aquellos contextos y personas que asumían una manera diferente de abordar el problema de las ciencias. El experimento no interviene en ese sentido como un simple verificador de enunciados, sino en una estrecha relación con las construcciones teóricas y conceptuales. La experimentación y la teorización son asumidas como complementarias y constitutivas de los procesos de producción científica. Autores como Ernest Mach, Pierre Duhem son característicos de esta mirada, porque cuanto funden la mirada que uno podría llamar reflexiones teóricas, pero a la vez fundamentadas en aspectos experimentales y viceversa. Bueno, algunas características de esos autores, no quiero hacer muchos énfasis en esto porque quiero más bien dar tiempo para mirar un poco más en detalle algunas propuestas, digamos, metodológicas de cómo implementar estas actividades en temáticas más concretas de formación de profesores de ciencias. Aquí, bueno, una alusión al asunto del carácter fabricado de los hechos e instrumentos científicos. La idea es que lo que significa un hecho científico por esta clase de autores que resaltan es a la vez tanto una categoría epistemológica
como una categoría sociológica. Lo que llamo hecho científico es una constitución, socialmente constituido. Hoy día lo que uno llama como un resultado de la ciencia es proceso de toda una construcción social, en donde los contextos de producción de conocimiento científico de los llamados laboratorios son particularmente importantes para hacer esta clase de análisis. Esto es como para contextualizar un poco la parte teórica de donde viene un poco la perspectiva de estos abordajes de la naturaleza de las ciencias o la relación con la experimentación de una manera un poco más intencionada, es decir, tomando elementos de la naturaleza de las ciencias pero con una mirada educativa y una mirada pedagógica. Quiero, para finalizar, referirme un poco a una forma particular que de alguna forma hemos construido en un equipo de trabajo en la investigación, apoyada con algunos trabajos de tesis de maestría en educación en ciencias o en la línea de ciencias que se vienen haciendo en los últimos años. La idea es proponer una propuesta de la enseñanza de las ciencias contextualizada a través de estas reflexiones y dirigida obviamente a formación de profesores de ciencias. En particular, la idea es que la propuesta aborda 3 dimensiones o contextos de análisis. O sea, cada una de las actividades propuestas para la reflexión con los profesores de ciencias tenga simultáneamente 3 contextos de análisis. El contexto científico, es decir, los objetos de saber de las ciencias, los contenidos disciplinares. El contexto metacientífico, que en nuestro caso son reflexiones sobre naturaleza de las ciencias, y obviamente el contexto pedagógico, las intencionalidades que pudiera tener un profesor al reflexionar esos aspectos de la manera como serían adecuados para implementarlos en sus contextos concretos de enseñanza o de aula. Se retoman algunos aspectos, en particular, un caso que voy a mostrar con algún detalle, los análisis histórico-críticos de las ciencias promueven, ya lo decía en una filmina anterior, una visión crítica y transformadora del profesor en la medida en que permite una posibilidad de acercamiento a lo que hemos denominado la historicidad del conocimiento científico, en el sentido no solamente de asumirla como importante en la construcción del conocimiento, sino que él mismo se vea su propio conocimiento en una mirada crítica. Y complementada con la identificación de algunos episodios históricos, complementada con lo que hemos llamado unos contextos de análisis. En particular, la idea de episodios históricos puede ser múltiple. La intención es más bien un conjunto de acontecimientos de la historia de las ciencias relacionados entre sí que tienen un aspecto común. Uno puede, para el caso particular del ejemplo, es un contexto un poco más, digámoslo así, de la historia de las ciencias, una reflexión de un autor sobre algunos aspectos de una temática que él está construyendo y a través de las cuales se hace preguntas como episodio histórico, pero podía ser múltiples. En este caso se echa mano más de la historia de la ciencia, pero se podría hacer uso de la sociología de la ciencia, más para reflexiones de polémicas o de controversias científicas o otros aspectos diferentes. Y obviamente contextos de análisis, diferentes dimensiones de estudios por los cuales los episodios históricos pueden ser interesantes de ser analizados en el aula. La idea es que digamos, la propuesta pedagógica contempla esos 3 aspectos, digamos, es una mirada de aspectos de contenido disciplinar contextualizados a través de reflexiones de las ciencias, donde se construya una posición crítica y reflexiva del profesor respecto a su propio saber, que le permita la toma de decisiones, y ambientada con la identificación de algunos episodios históricos que pueden ser interesantes y discutida en términos de ciertos contextos de análisis. Para detenerme un poco más en estos 3 aspectos, el contexto científico, el contexto de naturaleza de la ciencia, el contexto pedagógico, a modo de ejemplo,
que el caso que voy a utilizar es un fragmento de un autor francés que es Charles Dufay, en el cual en cierta época comenzó a reflexionar sobre el problema de la electrificación de cuerpos. Parte de las dificultades es empezar a constituir digamos así, un banco, digamos, de esta clase de materiales. Parte de las dificultades es que no están, los maestros no encuentran rápidamente a mano en el idioma adecuado, digamos, una clase de material de estas, pero le quiero ejemplificar cómo podría eventualmente trabajarse una clase de material de estas en cursos de formación de profesores. Contenido científico, entonces, alrededor de la problemática de la electrificación de cuerpos, producción de fenomenologías asociadas a la electrificación, los problemas de atracción y repulsión, también el diseño y construcción de indicadores para la electrificación. Ese es un problema relativamente interesante en donde se muestran el carácter fabricado de los hechos e instrumentos científicos. Usualmente el cuerpo humano no está dotado con un sentido adecuado para percibir la electrificación de los cuerpos, a no ser que sean intensidades muy fuertes, pero cuando un cuerpo está electrificado, a diferencia de cuando está caliente o frío, que el cuerpo humano sí tiene el sentido adecuado para identificarlo, no así para la electrificación. Hubo necesariamente que quienes hacían esa reflexión empezar a construir a través de qué indicadores se daban cuenta de que un cuerpo estaba no electrificado. Y viene todo un proceso de construcción sobre el carácter importante que tienen los instrumentos científicos como una construcción que apoya, digamos, la misma construcción del fenómeno. Obviamente también del contexto científico, toda la reflexión que hay entre acción a distancia versus acción continua, el problema de acción de distancia versus la perspectiva de campos, es decir, todo el contexto problemático disciplinar de este episodio histórico. Contexto de naturaleza de la ciencia, aspectos o reflexiones sobre la experimentación como escenario para construcción de explicaciones. ¿Es adecuada? ¿En qué sentido es adecuado o no adecuado la experimentación como una forma de construir explicaciones alrededor del problema de la electrificación de los cuerpos? Obviamente la dialéctica entre conceptualización y experimentación son reflexiones que el profesor tiene que asumir y tener una posición clara al respecto. ¿Cuál es el papel que él va a resaltar en la enseñanza de la experimentación? ¿Es una manera de construir conocimiento? ¿En qué sentido? ¿O es una manera solamente de validar teorías o conceptos establecidos? Y obviamente también el papel de los instrumentos y procesos de medida en la construcción del conocimiento son posibles reflexiones de naturaleza de la ciencia que se pueden abordar a través de estos episodios. Y obviamente el contexto pedagógico, la potencialidad pedagógica que tienen estos episodios, bien sea para implementarse en contextos de aula diferentes o para, a partir de las discusiones que se hagan, el profesor pueda tomar elementos y diseñar propuestas didácticas ya de aula a través de los cuales se enseñan estas temáticas. De modo de ejemplo, estas posibles reflexiones quiero para este caso no usar un poco de su cansancio, leer este fragmento que ha sido traducido de esta reflexión de este autor francés, Charles François Dufay, sobre esos aspectos de reflexiones sobre la naturaleza de la ciencia. La intención es, sobre todo estos estudios histórico-críticos, identificar textos o fragmentos de los propios científicos en acción, es decir, en una reflexión sobre temáticas disciplinares, pero con una intención no solamente de comprender la temática científica, sino que el profesor tenga elementos para discutir aspectos de naturaleza de las ciencias y después reflexiones sobre posibles formas de implementar o potencialidades de estas en el aula. La traducción se ha hecho de una memoria sobre electricidad publicada en 1747 y son 4 o 5 párrafos, voy a tomarme la oportunidad para leerlo rápidamente. Las líneas subrayadas han sido subrayadas como
posibles maneras en donde se concentra las reflexiones sobre naturaleza de las ciencias. ¿Sí? Dice, hasta hoy hemos siempre considerado la virtud eléctrica en general, y por esta palabra hemos entendido no solo la propiedad que tienen los cuerpos eléctricos de atraer, sino también aquella de repeler los cuerpos que han atraído. Estamos hablando de un contexto de reflexión sobre temáticas de electricidad en la parte electrostática. Esta repulsión no es siempre constante y está sujeta a variaciones, lo que me ha hecho considerar el tema con atención, y creo haber descubierto algunos principios muy simples que aún no se han sospechado y que explican todas estas variaciones. Resalto la idea que tiene el autor de identificar temáticas o principios a través de los cuales se expliquen unas ciertas regularidades. Un tema interesante de naturaleza de las ciencias, de mirar cuál es la relación entre la identificación de ciertas formalizaciones a través de principios y la experiencia sensible directa. De tal manera que no conozco hasta ahora ninguna experiencia que no esté de acuerdo con ellos, con los principios, de una manera muy natural. La adecuación entre la perspectiva teórica y la perspectiva de una forma experimental. He observado que los cuerpos ligeros no están normalmente repelidos por el tubo, un tubo de vidrio frotado, sino cuando se les aproximaba algún cuerpo de volumen apreciable, y esto me hizo pensar que estos últimos, o sea, los cuerpos de gran volumen, habían sido electrificados de alguna manera por la cercanía del tubo, y que de esta manera ellos atraían a su alrededor la pluma o la hoja de oro, y así el cuerpo ligero estaba siempre atraído, ya sea por el tubo o por los cuerpos vecinos, pero de tal manera que nunca habría una repulsión real. Viene un asunto más de tipo disciplinar, de cómo es que el autor interpreta el problema de la atracción y repulsión entre cuerpos. Sin embargo, un experimento que me indicó el señor Reaumur se opone a esta explicación. Resalto, hay una inconsistencia de nuevo con la parte experimental. Consiste en colocar un montón de pólvora en el borde de una tarjeta, y acercar a este montón un bastón de cera de España, un material aislante electrificado. Se observa muy claramente que las partículas de pólvora se alejan de la tarjeta sin que pueda sospechar que sean atraídas por un cuerpo vecino. Otra experiencia también simple y aún más sensible acabó por probarme que mi conjetura era falsa. Entonces se ve una dialéctica, un poco una reflexión del autor. Obviamente es consciente que la manera como él probablemente ha escrito estas reflexiones es los resultados de toda la elaboración que hace, pero de una forma da la idea de una dinámica en la manera de constitución de ciertas ideas y ciertas reflexiones. Para finalizar, este otro párrafo, más adelante él enuncia, ¿no me pasa? Estos dos párrafos para finalizar. Más adelante la misma memoria dice: es entonces establecido que los cuerpos vueltos eléctricos por comunicación son repelidos por aquellos que los han vuelto eléctricos. Pero se pregunta, ¿son repelidos de igual forma por otros cuerpos eléctricos de otros géneros? ¿Y los cuerpos eléctricos no difieren entre ellos que por los diversos grados de electricidad? Este examen me ha conducido a otra verdad que jamás había supuesto y que creo nadie ha tenido aún la menor idea. Entonces, una reflexión a través de ciertas preguntas que las ha causado la misma experiencia. Comencé por sostener en el aire con el mismo tubo 2 hojas de oro, y noté que ellas siempre se alejaban de una a otra a pesar de que hubiese hecho un esfuerzo por aproximarlas. Consideré que ello debería suceder del hecho de que ambas estaban electrificadas. Una hipótesis, recuerden que subrayo a ciertos aspectos claves de naturaleza de las ciencias. Pero tan pronto como una de ellas tocara la mano o cualquier otro cuerpo, ellas se juntaban inmediatamente la una a la otra, porque habiendo perdido aquella su electricidad, la otra atraía hacia ella. Todo esto concordaba con mi hipótesis inicial, pero lo que me desconcertó prodigiosamente fue la experiencia siguiente. Entonces, de nuevo viene como una interacción entre reflexiones sobre la experiencia y reflexiones teóricas que posibilitan una manera diferente y cambios en las explicaciones.
Habiendo levantado y sostenido en el aire una hoja de oro por medio de un tubo electrizado, aproximaba a ella un trozo de goma de copal frotado y vuelto eléctrico. La hoja se adhirió en el acto y allí permaneció. Reconozco que esperaba un efecto totalmente contrario. Vemos la carga teórica de la experimentación, ¿cierto? Se espera algo que ya se asume que es antes de hacer la experiencia. Porque según mi razonamiento la goma copal estaba electrizada, debería repeler la hoja que también lo estaba. Hizo el efecto contrario, ¿cierto? La trajo. Repetí la experiencia un gran número de veces creyendo que no había expuesto la hoja en el lugar que había sido frotada. Digamos, la carga teórica de la experimentación insiste de que algo cometió un error y no fue porque se dio otra explicación, sino el error lo cometió en la implementación del experimento. Y que por eso no se sostenía si no lo hubiera hecho no se sostenía sino como lo hubiera hecho con mi dedo o cualquier otro cuerpo, pero habiendo tomado medidas sobre ellos de forma que no me quedaba ninguna duda, me he convencido de que la goma copal atraía la hoja de oro aunque fuese repelida por el tubo. La misma cosa sucedía al aproximar la hoja de oro a un trozo de ámbar o de cera de España. Luego de varias tentativas en las cuales ninguna me satisfacía, aproximé la hoja de oro repelida por el tubo, una bola de cristal de roca frotada y vuelta. Ella repelió la hoja igual que el tubo. Finalmente después de todas esas experiencias, eso me hizo pensar que quizás había dos géneros de electricidad diferentes y estuve bien convencido de esta idea por los experimentos siguientes. Es decir, la forma particular como se asumen que hay dos maneras de electrificación del cuerpo, lo que hoy día uno llama tan fácil positivo y negativo y presentan en los libros texto en el primer fragmento, digamos, de la introducción electrostática, es una historia de constitución y es objeto de una reflexión que no es sencilla y usualmente uno la asume como un asunto directo. Esta clase de reflexiones son las que en la formación de profesores nos parece interesante implementarlas, con varios objetivos ya para finalizar. Lo reitero, no solamente a través del fragmento se reflexiona sobre el contenido disciplinar, diferentes clases de materiales, la electrificación, instrumentos científicos para identificar la electrificación, problemas de atracción y repulsión, no solamente esos contenidos, sino también reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias, cuál es el papel del experimento, qué significa hacer una hipótesis. Los experimentos tienen una significación previa, digamos, una carga teórica antes. La teoría tiene una carga experimental, es decir, cómo se cambia la explicación a través de ciertas implementaciones experimentales. Esta serie de reflexiones son necesarias que el profesor las asuma, las haga, las viva, no para que él replique esto mismo en sus aulas de clase con estudiantes, sino para que viva el proceso de construcción de conocimiento y que tome decisiones autónomas e intencionadas de cómo podría ser un proceso de construcción de conocimiento en sus estudiantes. Y obviamente esa intencionalidad pedagógica es objeto de discusión, ¿no? La intención no es, como les decía, cambiar los cursos de ciencia por los cursos de historia de la ciencia, sino dar espacios para la formación de profesores de ciencia donde se hagan estas preguntas y estas reflexiones. Yo dejaría ahí. Gracias por su atención. No sé si hay comentarios, sugerencias, temáticas que desprenden su interés. Profe. Sí, me parece súper interesante, esto conecta mucho con lo que conversábamos un ratito atrás, ¿te acuerdas? Porque el texto está vivo, eso es lo bonito, el texto histórico está vivo, entonces cuando nosotros enseñamos historia, pareciera ser que esa histórica en el libro de texto, ¿no? Uy, no se escucha, un poquito, no se escucha, entonces se escucha menos. Es para streaming. Es un tema de electricidad, texto. Vamos a ver. Entonces, lo bonito aquí, me gustó mucho el texto, usted no lo conocía, porque si tú te fijas aquí en la época, estamos en 1747, también está toda la discusión sobre la noción de sustancia. En Inglaterra, en Francia, ¿no es cierto?, Dalton, Lavoisier, Stendhal, en Suecia, está trabajando el tema con el óxido de mercurio. Entonces, no hablan de cuerpos, no, hablan de sustancias. ¿Ves? Entonces, esto es muy bonito porque entonces se puede hacer una transposición histórica entre la visión de un físico y de un químico para el mismo objeto de conocimiento con dos teorías
que en algún caso pueden ser rivales y en otras cosas pueden ser antagónicas o disonantes o bien complementarias, y esto colabora para que los profes se den cuenta, lo que dices tú, que la ciencia tiene un componente cultural y que responde a una institución y a una teoría en disputa, ¿no? Me parece muy, muy bonito. Y lo otro, que yo lo veía mientras leía el texto, además una traducción brillante de parte tuya, ¿no? Está excelente, es esta idea de que uno puede también utilizar estos márgenes discrecionales para destacar aquellos aspectos, y tú lo has hecho con bastante elocuencia ahí, que a ti te resultan interesantes para promover competencias, que sería el caso, porque ahí se habla, yo me lo explico, ¿ves? Pero el profesor aquí, él está reflexionando sobre un objeto de conocimiento y él usa esa competencia para poder explicar el resultado. Y esto es brillante. Si uno hace eso con los alumnos, por los profesores, como tú lo comentas, ¿no es cierto?, está promoviendo justamente esa competencia. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos que buscar caminos para vincular tight junction, como dicen los biólogos, estos puentes, ¿no es cierto?, de vínculo, ¿no? Y finalmente, yo diría desde la didáctica, ¿ves? Por ejemplo, uno puede ahí tomar, está para mí por lo menos clarito, yo creo que y para ti también que has trabajado Turmi, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir ahí, a ver, ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde está la actividad? ¿Dónde está el lenguaje? ¿No? Entonces, si yo digo, por ejemplo, repetí la experiencia un gran número de veces, ahí está el tema experimental en Turmi, ¿ves? Entonces yo le digo al profesor, ¿te fijas? Aquí hay una lectura teórica de una visión que nos colabora desde la cognición a entender el aspecto teórico. Fíjate, después dice abajo, eso me hizo pensar que quizá había teoría, ¿no? La teoría en Turmi. Muy bonito, me gustó mucho el ejemplo, nada, era un comentario. Sí, Fortalecer un poco me parece muy bello lo que están haciendo. Gracias. No sé si se escuchó peor, ¿eh? Era para la transmisión. Perdón, ¿verdad que estamos transmitiendo todo el universo? ¿Cómo está? La pregunta va en el sentido del el condicionante para diferenciar entre una práctica experimental clásica, positivista y una práctica experimental constructivista de conocimiento. En el aula es común que uno como profesor induzca a los estudiantes a que expliquen la electrificación de un lapicero, por ejemplo, o de una bomba, frotándolo en el cabello, ¿cierto? Y si lo juntan unos papelitos o unos esos fragmentos pequeños de papel, se adhieren. Pero ellos podrán explicar esto a partir de allá de unos preconceptos sobre la constitución de la materia, los electrones en la superficie, saber pues qué cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen, pero entonces hay unos conocimientos previos. Entonces la pregunta es, para diferenciar entre una práctica experimental que no aporta en la construcción del conocimiento y una práctica experimental que puede llevar al desarrollo de competencias, de criticidad, de reflexión, está condicionado que el estudiante debe tener ya unos problemas o unos planteamiento de hipótesis o una búsqueda de soluciones, pues debe estar dirigida el experimento para poder obtener los resultados que se esperan, para que el experimento sí conlleve aprendizaje significativo. Sí, o sea, yo lo que percibo es que tu manera de hacer la pregunta está caracterizada por una manera particular de asumir el experimento, que es parte de la discusión que estamos haciendo y es interesante abordarla. Claro, digamos, todo depende de la intencionalidad pedagógica educativa con que se presente el fragmento. Si uno tiene la intencionalidad de ciertas situaciones, efectos, explicarlos a través del modelo usual de cargas eléctricas, si ese es el sentido que un profesor le ve a enseñar ciencias, pues probablemente, digamos, proceda en consecuencia, digamos así. Nosotros, la idea es como distanciarnos un poco de esa perspectiva, porque esa es la perspectiva usual y uno sabe que, pues, digámoslo así, uno dice, resalta el asunto de la experiencia, pero cuando pasa a explicar por modelos de cargas positivas y negativas, hasta ahí la experiencia llegó.
¿cierto? Porque pues, esa experiencia es simplemente por fuente de conocimiento, usualmente la autoridad, en donde la explicación funciona, ¿cierto? Pues porque el libro lo dice, que existen cargas positivas y negativas, porque yo creo que ningún joven ha tenido esa experiencia de ver la carga positiva o de experimentar con ella. Entonces, pero la reflexión aquí es más como para el profesor, digamos. Fíjese que en este texto hay disciplinarmente toda una serie de elementos muy interesantes sobre el problema de la electrificación, diversas clases de materiales, la relación entre los materiales y otro. Para nada se utilizó ningún modelo explicativo desde el punto de vista del modelo atómico. Cargas positivas, aquí no habla de cargas positivas, negativas, es decir, el asunto de los modelos es más como un punto de llegada que un punto de partida desde esta mirada, ¿cierto? En ese sentido, es mejor como vivir el proceso de construcción de conocimiento, y usualmente cuando uno trae de mano los modelos, hasta ahí le llega la explicación, porque entra y termina el modelo explicando cosas que muchas veces no tienen sentido para la persona que lo está utilizando. Entonces es un interesante, pero para llevar también los límites un poco de la explicación, que uno termina, o el profesor o el estudiante uno mismo, discutiendo sobre un modelo abstracto, teórico, en el cual su relación con la experiencia no tiene ningún sentido. Entonces, más bien aquí se propone porque haya una dialéctica, que la misma experiencia sí tenga un sentido y que las reflexiones teóricas le ayuden a mirar diferentes experiencias y viceversa. Entonces, básicamente no, pues es un problema, digamos, eso que dices, pero no es la única manera de asumirlo, ¿cierto? Es como qué intencionalidad tengo de la enseñanza de las ciencias en este caso. Yo quería, perdón, que interrumpo, está muy interesante, ¿no? Yo quería reforzar eso justamente porque si tú te fijas, una de las direccionalidades de la tarea didáctica es trasladar el macromundo al micromundo para poder interpretarlo. Entonces aquí la idea es de lo macroscópico a lo microscópico, el modelo como una construcción personal a posteriori de haber entendido el fenómeno, o sea, a partir del mundo real, que sería en este caso la experimentación, así lo veo yo, ¿no? Desde afuera, ¿no? Y a partir de ahí que se modelice esa teoría entendiendo el fenómeno. Lo que pasa es que habitualmente, y ahora tomo la bandeja de la química, ¿no? Por ejemplo, carga eléctrica. Nosotros hablamos del átomo, decimos de una órbita a otra, pero eso no es química, eso es física. Yo, como muy químico que soy, lo tengo que reconocer, ¿no? Entonces, ¿qué está aprendiendo el alumno? ¿Está aprendiendo el modelo atómico? No. ¿Está aprendiendo física? Tampoco, estaremos de acuerdo. Está aprendiendo la noción de carga, pero no está viendo una partícula. Entonces, esto es lo que está diciendo, no sé si lo estoy interpretando correctamente o más o menos con un matiz. Entonces, ¿qué sucede? Intentas enseñar un modelo y al final el alumno lo que aprende son fórmulas, signos, imágenes, dibujos, pero no interpreta el mundo real con esa teoría. Aquí hay un artículo muy bonito de Merce Izquierdo sobre el átomo físico y el átomo químico. Nosotros que somos por ahí, ¿no? Nos ha servido muchísimo para entender eso. Entonces, ¿qué sucede? La justificación de la conferencia de lo que dice el profesor es muy elocuente porque en definitiva la direccionalidad de la tarea nuestra, y aquí lo digo de una manera muy personal, es que estos ejercicios son muy valiosos. Son muy valiosos porque lo que tienes aquí es al científico humano construyendo conocimiento. Y eso nosotros no lo enseñamos. Lo que enseñamos son los resultados de la ciencia. Y lo decía el profesor cuando hablaba del modelo de resultados, algo no sé específicamente eso, no lo recuerdo, en una de las filminas, ¿no? Pero el modelo como resultado. Y ahí es donde está la clave, porque la ciencia se sigue construyendo y la historia se sigue construyendo. Entonces nosotros pareciera así que nos detenemos en un momento, como decía el profesor, y nos olvidamos del resto. Me gustó la justificación y la comparto con matices desde la química. Gracias. Si no hay preguntas, pues les agradezco su participación y muchas gracias. Un comercial esta tarde. Esta tarde en un conversatorio el profe Mario con los estudiantes del programa de Maestría en Educación en Ciencias. Entonces nos vemos en este recinto hacia las 12 pasaditas, 12:15 o algo así para comenzar. Listo, muy amable, gracias por su atención.